Bienvenidos a un espacio de educación financiera y estrategias de inversión. Bienvenidos a nuestras perspectivas económicas 2021. Para nosotros es muy importante que participes en nuestros eventos porque podemos entregarte las herramientas y el conocimiento necesario para aprender a navegar en el nuevo mundo de las finanzas y la economía. Para tener la mejor experiencia, te recomendamos conectarte a través de un computador. Mantente cerca de tu router o módem de internet. Una opción ideal es conectarte a través del cable de red. Todas las preguntas que tengas, hazlas a través del chat. Al final abriremos un espacio para resolverlas con nuestros panelistas. Si no nos escuchas correctamente o si no puedes ver la presentación, escríbelo en el chat para darte solución. Disfruta y aprovecha de este evento y si al finalizar te gustó, exprésalo en tus redes sociales. Gracias por asistir. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, pues bienvenidos a nuestro evento Perspectivas Económicas para el 2021. Mi nombre es Catalina Tobón, gerente de Estrategia e Investigaciones Económicas de Scandia. Y bueno, pues después de cerrar un 2020 que nadie esperaba, pues estamos mirando atrás con asombro pues lo sucedido y hacia adelante tenemos muchos interrogantes sobre lo que viene. No solamente en salud pública, por supuesto, sino también en materia económica. Y es por eso que hemos creado este espacio para ustedes, donde expertos nacionales e internacionales analizaremos el panorama económico y de inversión para este nuevo año que empieza, con información y análisis que esperamos sea de gran valor para la toma de decisiones financieras de parte de ustedes. Nuestra misión es construir una mejor versión de su futuro financiero y para esto estamos seguros de que este espacio va a ser bien interesante en materia de recepción de información adecuada para tomar decisiones conscientes frente a sus metas y adaptarse a navegar exitosamente frente a los cambios que nos puede traer este 2021. Sin más preámbulos, los dejo con Mauricio Reina, economista de FEDesarrollo. Bienvenido, Mauricio, ¿cómo estás? Catalina, muchas gracias por esta invitación. Un saludo a todos los que nos están siguiendo en este momento. Ante todo, pues quiero agradecer a Scandia por esta invitación a moderar este evento. Hay gente que se pregunta, bueno, pero si estamos en 15 de enero, arrancar con un evento en que se trata de analizar el entorno económico, cuando ya habíamos visto por allá en noviembre, finales de noviembre, incluso arrancando diciembre, distintos eventos que analizaban cómo iba a ser el 2021, no es madrugar demasiado. Y claro que no es madrugar demasiado. ¿Por qué? Porque en el fin del año pasado y el comienzo de este han pasado tantas cosas
que es relevante tenerlas presente, desmenuzarlas, tratar de ver su impacto sobre lo que va a suceder con la economía. Vamos a tener una interesante conversación con 3 interlocutores, los voy a presentar en un momento, pero en esa conversación deberían salir a flote preguntas y respuestas, por supuesto, acerca de temas claves como, por ejemplo, lo que está sucediendo políticamente en Estados Unidos. ¿Quién se iba a imaginar una transición tan traumática como está sucediendo? Y todavía nos falta ver qué sucede la próxima semana. ¿Cuál es el margen de maniobra que va a tener Joe Biden en la presidencia, teniendo a Donald Trump herido y no respetando muchas reglas, respirándole en la nuca? ¿Qué significa la llegada de Joe Biden al poder desde el punto de vista económico? Anoche mismo estaba haciendo un discurso con unos anuncios mucho más específicos sobre cómo será el plan de ayuda en adelante, o cosas, por ejemplo, como la de las vacunas. No teníamos presente en noviembre que se empezaran a probar las vacunas, que hubiera ese aire de optimismo al final del año pasado y que comenzando este año empezaran los bemoles, que no han llegado a Colombia, que cuál es el cronograma, que ya empezaron a aplicarse en Chile, en Costa Rica, en México y en Colombia todavía nada. Son interrogantes que nos tienen a todos pensando, o los confinamientos en Europa. ¿Quién se iba a imaginar que la segunda ola de la pandemia iba a representar unos confinamientos tan estrictos? Y todavía nos estamos preguntando qué va a significar eso para la economía. Entonces, como ustedes verán, hay muchos elementos que han cambiado en el panorama, hay muchas nuevas preguntas. El 2021 arranca con nuevos interrogantes y el propósito de tener este evento tan temprano en el año es empezar a delinear cómo son los nuevos parámetros de un nuevo año que ha arrancado con muchas sorpresas. Hay gente que dice, este arranque se parece mucho a cómo terminó el año 2020, no hay muchas cosas nuevas. Hay gente que dice, por el contrario, esos elementos que hay en el horizonte nos hacen cambiar las perspectivas económicas y las estrategias de inversión. Por lo tanto, sin mucho más preámbulo, paso a presentar a nuestros invitados. Vamos a tener una conversación con cada uno de ellos de unos 15 minutos con cada uno. Eso va a constituir el primer bloque de nuestro evento de hoy. Y el segundo bloque vamos a hablar un poco entre todos, entre los 3 invitados y yo. Quiero empezar por darle la bienvenida a Catherine Rooney. Catherine es la directora de investigación macroeconómica global y estrategia de inversión de Baltic Capital. Y Catherine, por supuesto, algunos que son acuciosos y muy seguidores de las discusiones económicas la han visto dando declaraciones en CNN en español, CNN en inglés, en Fox, etcétera, etcétera. Catherine, un inmenso placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias. Bueno, además de Catherine, vamos a estar hablando con Mauricio Cárdenas. Mauricio Cárdenas, pues no necesita mayor presentación, pero en todo caso no sobra recordar, exministro en muchas carteras. Algún día habrá que hacer ese recuento a ver si es la figura pública colombiana que más ministerios ha recorrido: Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo, el Ministerio de Minas. Me está faltando un ministerio adicional, Mauricio, que usted me lo recordará. Bienvenido nuevamente con nosotros a este evento. ¿Cómo va todo? Buenos días, Mauricio. Qué gusto estar en este evento. Gracias a Scandia por la invitación. Muy interesante esta oportunidad de comenzar el año. Estamos apenas en las primeras semanas del año, pero ya hay muchas noticias, ya hay muchos elementos para comentar y sobre todo darle orientación e información, que es lo que más se necesita en este momento a los inversionistas. Porque para todos ustedes quienes nos están viendo, pues seguramente hay decisiones importantes que tomar y hay muchas señales encontradas. ¿Va esto a un gran auge o vamos camino a una nueva caída, a un nuevo retroceso? Entonces, toda esa información va a ser muy importante que la conversemos, que la discutamos para que ustedes, los inversionistas, clientes de Scandia, pues tengan más elementos de juicio para acertar, porque de eso se trata, que logremos tener éxito este año y que en todas las decisiones empresariales, familiares, públicas, acertemos. De manera que muy complacido estar y especialmente con usted, Mauricio, para que podamos tener un buen diálogo.
Gracias, Mauricio. Y nuestra tercera interlocutora ya se había presentado, Catalina Tobón, quien de alguna manera es además nuestra anfitriona por esta invitación de Scandia. Y muchos de ustedes ya la conocen porque es asidua participante en estos foros virtuales y antes los presenciales que hacía Scandia antes de la pandemia y que esperamos que vuelvan a darse prontamente. Ella es gerente de estrategia e inversión de Scandia. Y por lo tanto, pues ahí donde la ven tan sonriente es la que toma decisiones, da lineamientos, fija parámetros de a dónde se va la plata de muchos de ustedes que nos están oyendo en este momento. Así que, Catalina, bienvenida nuevamente, pues porque ya tú me has dado la bienvenida. Qué bueno que estemos juntos nuevamente, así sea de modo virtual y pues arrancando este año. Bueno, pues muchas gracias, Mauricio, por la presentación. Ante todo, pues agradecerte esta participación y pues nada, desearles un feliz año a todos y especialmente a ti. Bienvenidos. Muchas gracias, Cata. Entonces, sin mucho más preámbulo, arranquemos. Vamos a tratar de hacer un análisis que empieza de lo global, del entorno macroeconómico general del mundo y Estados Unidos. Después vamos a aterrizar en Colombia y después vamos a aterrizar en los portafolios, en las inversiones, tratando de ver cómo ha cambiado el entorno para la toma de decisión de las inversiones. Y para hablar de ese entorno global y de la situación en Estados Unidos, pues nadie más calificada que Catherine Rooney. Catherine, yo quisiera arrancar haciéndote la siguiente consulta. Nosotros esperábamos, los observadores, analistas, que el 2021 fuera el año de la recuperación. Ya habíamos dado por descontado que el 2020 era un año malo, todavía no han salido las cifras definitivas, pero me atrevo a recordar lo que nos dijo el Fondo Monetario Internacional en octubre pasado, una contracción de 4,4 proyectada para el año pasado y un rebote, como todos estamos esperando de la economía, de 5,2 este año. Y en ese contexto, además, el Fondo Monetario establecía para Estados Unidos una contracción un poco superior al 4% el año pasado, con un rebote de 3,1% este año. Pero resulta que desde ese momento en que veíamos un 2020 ya que lo dábamos por perdido y un rebote que era prácticamente garantizado en 2021, donde además con la perspectiva de la vacuna todos estábamos respirando optimismo, han pasado cosas. Ha pasado el rebrote en Europa, los nuevos cierres en Europa, las dificultades de la transición en Estados Unidos. ¿Tú cómo estás viendo, Catherine, el arranque de 2021? ¿Con el optimismo con el que lo estábamos viendo el año pasado o con algunos interrogantes? Bueno, buenos días y gracias por la pregunta. Creo que es la adecuada para 2021. Entramos en el año con todo el mundo esperando que con el anuncio de la vacuna de Pfizer, luego de Moderna, de que ya el tema del virus iba a quedar por detrás. No es así, no va a ser así. Y eso es mi pronóstico para 2021. Yo pienso que los mercados, definitivamente no la economía, pero los mercados están descontando el mejor escenario posible desde el punto de vista de varios frentes. Empecemos con el virus. El mercado está descontando que con el anuncio del virus, de la cual muy poca gente ha tomado y de la cual tenemos protección contra una mutación del virus, ¿no? Y durante un periodo de cierres económicos en varios estados de la nación. Pues el mercado está descontando que esto es un tema ya que vamos a acabar pronto. Yo pienso que eso es muy prematuro para decidir. Entonces, lo que estamos recomendando a nuestros clientes es de ir con cautela con respecto a esta valorización que hemos visto en los últimos meses de 2020 y principios de 2021. Eso es por el frente del virus. Luego, por la parte política, también los mercados han hecho nada más que subir, luego que ganó Joe Biden y luego de que ganaron por sorpresa el 5 de enero,
los demócratas el Senado. ¿Okay? Entonces, esto para mí era muy importante tener en cuenta, de que el presidente sí importa obviamente muchísimo, pero hay mucho más que el presidente puede hacer y ejercer sus propuestas teniendo el Congreso en su bolsillo. El mercado está descontando nada más que lo más bonito de un Congreso que es unido, demócrata. Y es importante tener en cuenta que mientras que sí viene más estímulo, Mauricio, sin duda alguna, y anoche el presidente electo anunció lo que no debe sorprender a nadie, que es un estímulo adicional de casi $2 trillones. Viene más que eso. Y no solo eso, Mauricio, sino que agrego tal vez un punto más que ojalá se agrega valor a la audiencia, que es que llevamos 5 trillones de inyección fiscal en los Estados Unidos desde que comenzó la crisis. Tenemos un déficit fiscal de casi 18% del PIB para año fiscal 2020. Eso es el doble de lo que hemos visto y lo que vimos en la crisis financiera de 2008 a 2010. Y mi apuesta, Mauricio, es de que con la administración siendo ahora Cámara Alta, Cámara Baja, Casa Blanca, siendo demócrata, pues no vamos a ver ningún tipo de retroceso en estos gastos, simplemente estos gastos que se supone que están enfocados y targeted, ¿no?, hacia el virus y combatir las repercusiones adversas del virus en la economía, pues simplemente se van a volver gastos masivos sociales. Y si es así, pues estamos hablando de un escenario no visto jamás nunca. ¿Sí? Tenemos 27 trillones de dólares en deuda. Y lo que viene más adelante, yo pienso que va a sorprender a los mercados, que es que la manera de financiar, ni siquiera financiar por completo, vamos a ser sinceros, financiar un pequeño porcentaje de estos gastos de déficit, es subir los impuestos a las personas de altos recursos y a las corporaciones. Eso viene, es inevitable. Y yo pienso que eso en sí va a generar volatilidad en los mercados y también en la parte económica. Entonces yo tal vez cierro ahí, pero yo pienso que el mercado es eufórico a estos niveles. Pienso que hay que ir con cautela y hay que poner posiciones defensivas frente a los riesgos inherentes donde nos encontramos en esta fase del ciclo económico. Gracias, Catherine. Para las 1.400 personas que nos siguen en este momento, un agradecimiento por confiar en nuestros análisis, en nuestras discusiones. Y en ese orden de ideas, Catherine, yo quiero profundizar sobre algo que has dicho en esta primera intervención. Has dicho que el mercado está demasiado optimista, entendiendo por el mercado pues nuestros indicadores bursátiles de los que dependen buena parte de los ahorros que tenemos, de los recursos que nos manejan. Están demasiado optimistas porque han supuesto que el triunfo de Joe Biden y el control demócrata de la Cámara y del Senado, porque hay que recordar que en el Senado, si bien hay un igual número de senadores de ambos partidos, la diferencia la termina haciendo Kamala Harris en su condición de vicepresidenta, consideran que eso ya es una condición de estabilidad, como también consideran los mercados y las distintas bolsas que hay estabilidad por las vacunas, por la vía de las vacunas, pero ha señalado grandes asteriscos. No necesariamente esta situación política significa un panorama económico despejado. Se vienen mayores impuestos, se vienen dificultades desde el punto de vista de mayor tasa impositiva para las empresas y seguramente para la población más rica en Estados Unidos. Pero fuera de eso, el hecho de que haya esa situación con las vacunas y la pandemia nos pone en un panorama de incertidumbre. Todo eso significa, Catherine, que está sobrevalorada la bolsa de los Estados Unidos, están sobrevalorados los índices, ¿habría que esperar caídas de esos índices o no necesariamente? La pregunta que nos debemos de hacer y la que yo siempre hago para simplificar un escenario muy complejo, Mauricio y audiencia, es
¿qué nos ha llevado a estas alturas? ¿Por qué estamos a niveles récord altos en los mercados bursátiles, no solo en los Estados Unidos, sino que en Europa y Japón? ¿Y por qué los bonos periféricos europeos están otra vez a niveles récord bajos en términos de sus tasas? ¿Por qué todos los activos de riesgo, donde queramos mirar, con la excepción importante de los emergentes, están tan caros? ¿Es porque la economía a nivel global es otra vez increíblemente fuerte? ¿Es porque Estados Unidos está otra vez como vimos bajo el presidente Trump, tasas de desempleo récord bajos para todos los cohortes de la sociedad? La respuesta es muy obvia y es no. Estamos a niveles récord altos por, yo diría, una razón, tal vez le agrego otra razón, pero vamos a decir dos para ser conservadores. La razón principal es estímulo en general. Es estímulo fiscal y monetario. Como mencioné al principio, el año pasado el gobierno federal cuadruplicó, 4 veces el déficit, ¿sí? Cuadruplicó el déficit fiscal en los Estados Unidos. Eso es súper, súper positivo para los mercados. A la vez tuvimos una Fed que subió su balance comprando, ojo con esto, comprando no solo tesoros y bonos hipotecarios, sino que comprando por primera vez bonos corporativos, ETFs de renta fija, y bonos de baja calificación, lo que llamamos calificación o grado de basura, por debajo del grado de inversión, subiendo el balance de 4.5 a 8 trillones de dólares. Y lo más probable, según yo, es que sigue subiendo su balance hasta 12 trillones de dólares. La Fed es el ente más importante del mundo. La Fed es el inversionista más importante del mundo. La Fed es el inversionista menos sensible a precios donde compra, más importante del mundo. Y la Fed es dueño de 1/4 o más de todos los tesoros que existen en el mundo. Entonces, esto es una fuerza tan potente de que eso nos ha llevado a estas alturas. Entonces, la siguiente pregunta que nos debemos hacer es si esto va a cambiar o no. Y mi respuesta firme es que no va a cambiar. No va a cambiar porque para los políticos y las autoridades que han logrado tanto poder, ¿para qué lo van a soltar? ¿Okay? ¿Para qué lo van a soltar? Sobre todo cuando, según ellos, no ven consecuencias negativas. La Fed lo ha dicho de manera implícita, ¿okay? De que si no hay inflación, y eso es la meta, ahora la meta ha expandido, porque no es solo inflación y pleno empleo, sino que hoy en día es acabar con racismo, es acabar con desigualdad. La Fed tiene muchas metas. Entonces, estímulo fiscal y monetario es lo que nos ha llevado a estas alturas. Realmente, la parte de liquidez pesa más que la parte fundamental. Y eso va a seguir siendo el caso hasta que aparezca la inflación. Para mí, trato de hacer las cosas sencillas. Hasta que no haya inflación, no hay razón para la Fed de detener sus compras. No hay. Mientras que China sigue comprando tesoros, Japón sigue comprando tesoros, y no importa la cantidad de emisiones que haya de tesoros, Mauricio, no importa. Puede ser 1 trillón, puede ser 27 trillones. Hay un match de 100% con la demanda. ¿Okay? La oferta equilibra, la demanda llega al mismo nivel que la oferta. Entonces, mientras que ese escenario sigue, no hay razón por cambiar. Por el otro lado del gobierno, ahora que tenemos una administración demócrata, como dije, ideológicamente es diferente y tenemos que tener eso en cuenta. Las cosas han cambiado. Entonces, los gastos van a subir y la manera de cubrir esos gastos va a ser con mayores impuestos. Entonces, esta coyuntura es inflacionaria, ¿ok? La pregunta es, ¿cuándo será? Y mi apuesta firme es que este año no será. Este año no será. La vacuna no va a acabar con el virus este año, ¿ok? Entonces, si la vacuna no acaba con el virus este año, toda la demanda acumulada que existe, que se puede probar cuantitativamente, lo hemos hecho en mi equipo, no va a explotar. Y si el consumo no explota,
pues las presiones inflacionarias no son tan graves. Entonces, esto es un tema para 18 meses de hoy, 24 meses de hoy, pero es un tema que hay que tener pendientes y es un tema que yo siento, bueno, tal vez más personas lo están hablando hoy en día porque ganaron los demócratas y todos sabemos que van a gastar cantidad de plata, pero pocas personas están hablando de inflación. Más bien el consenso es de que no habrá inflación, la inflación es un fenómeno muerto, enterrado, no es un tema que hay que preocuparnos. En fin, la idea que les quiero proveer es de que hay que tenerlo pendiente. Hay más riesgos que vemos, el mercado está eufórico a estos niveles, hay que estar en la fiesta, sin duda alguna. No les digo que hay que liquidar los portafolios, pero hombre, ser juiciosos yo creo que sí toca. Catherine, tu reflexión me deja un par de inquietudes adicionales. Si está esta euforia de las bolsas, de la valoración de los portafolios, Catherine, no nos está oyendo Alfredo. ¿Nos oyes, Catherine, en este momento? No nos oye Catherine, Alfredo. ¿Hay algún tipo de cosa que podamos hacer? ¿O volvemos más adelante con Catherine? Catherine, no nos oyes. Muy bien. Entonces, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a pedirle a Catherine por el chat que salga y vuelva a entrar. Y voy a pasar a hablar con Mauricio Cárdenas para volver con Catherine en un momento. Esta reflexión que nos deja Catherine nos propone que la euforia de los mercados y lo que es más relevante, la valoración de los portafolios que está en este momento en niveles récord, está montada en una ola y esa ola está montada en expansión de gasto público y está montada en expansión monetaria. Hay que recordar que 1 de cada 4 dólares que circula en el mundo hoy en día fue generado en el último año. Es una cosa verdaderamente impresionante. Me dicen que ya Catherine me está oyendo y quiero que compartamos la pantalla con ella para saber que sí me está oyendo en este momento. Sí, ya está oyendo Catherine. Catherine, decía que tu reflexión me deja un par de inquietudes. Si la valoración de los activos y los portafolios que estamos viendo en este momento y que nos tiene contentos con nuestros extractos que nos van llegando de nuestros distintos fondos, está montada en una ola de expansión fiscal y expansión monetaria, la luz de alerta para la expansión monetaria va a ser la inflación en unos 18 meses, según nos dices, más o menos, es imposible anticiparlo plenamente. ¿Cuándo se prende la luz de alerta para la expansión fiscal y cómo se va a dar el ajuste fiscal eventualmente? Ese es un tema eminentemente político, es un tema que tiene que ver, para un país como Colombia tendría que ver con las calificadoras de riesgo, para Estados Unidos no. ¿Cómo se prende la alarma de la excesiva deuda y el excesivo gasto en Estados Unidos y cuándo podríamos esperar esa alarma? Bueno, espero que me escuchan bien. Yo sí les oigo muy bien ahora. Mauricio, esa es la pregunta que siempre me hago y lo difícil de contestar esa pregunta es que Estados Unidos tenemos la ventaja, pero la desventaja de tener el tesoro que por definición es el activo con cero riesgo, ¿ok? Entonces, mientras que tenemos el tesoro, que es la misión de los Estados Unidos siendo el risk-free asset por definición, mientras que gozamos del estatus del dólar siendo la moneda reserva internacional del mundo, realmente este ciclo puede seguir, ¿ves? Entonces, yo lo veo, le dicen en economía, le dicen the curse of oil, right? Yo siempre comparo the curse of oil, que es que un país como Venezuela o Ecuador o Nigeria tiene un activo y lo explota y lo usa y lo abusa y tal. Yo siento lo mismo en mi país. Lo explotamos, lo abusamos, abusamos del privilegio de poder tener ese activo, de que todo China no tiene otro remedio, sino que quiere seguir comprando, que más va a comprar. Entonces, a mí me tiene bastante preocupada
de que este ciclo puede seguir, no sin fin, pero una de dos cosas tiene que pasar, una crisis de confianza en lo que es fiat money o algo reemplaza el dólar. ¿Okay? Ninguna de esas cosas viene en el futuro cercano. ¿Dónde nos lleva? Nos lleva a una situación donde el gobierno, decimos en inglés crowds out, that there's a crowding out of the private sector. El gobierno se vuelve tan grande, ¿sí? De que empuja un poco el sector privado porque es tan gigante. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Saqué el número el lunes con mi equipo. ¿Dónde estamos en el punto, dónde estamos en el estado fiscal? Y donde estamos es grave. Pero ¿saben qué? Como les digo, nadie va a hablar de esto. Paul Ryan trató de hablar de eso hace 8 años atrás. Los medios lo tenían en una caricatura como un señor malo empujando a una señora en una silla de ruedas sobre un precipicio. En fin, si alguien habla de tratar de reformar los drenos más importantes fiscales, te dicen asesinadora, te dicen todo tipo de cosas. El punto aquí es de que hay 4 cosas que están chupando todos los ingresos. Medicare, Medicaid, Seguridad Social y pagos de interés. Y esto es ni hablar de los estímulos fiscales dirigidos hacia COVID. Estoy hablando de programas obligatorios que traemos 70 años acumulando y que no tiene fin en acelerar en gastos. Medicare, Medicaid, Seguridad Social y pagos de interés consumen 90% de los ingresos hoy en día. Y eso no incluye beneficios de los desempleados, defensa. O sea, en unos años nada más, solo esos programas van a consumir 100% de los ingresos. Todo lo demás tiene que ser financiado con deuda. Todo lo demás. Entonces, ¿dónde nos deja en la próxima crisis? Nos deja, tal vez, entramos a como está Japón. Muchos dicen, bueno, this is the Japanification of the United States. Puede que sí, pero creo que son 2 lugares bastante diferentes. Corremos el riesgo aquí de esta inflación muy importante que Japón nunca vio y está luchando para llegar a inflación. Entonces, si vemos las repercusiones adversas, que son más inflación, menos capacidad de moverse de manera fiscal, crowding out del sector privado, todos están bequeathing o pasando estos montos de deuda a nuestros hijos y nietos enormes. Bueno, digo que sí es sostenible para el futuro cercano, pero tiene un precio altísimo, porque en algún momento alguien tiene que pagar la cuenta. Entonces, es una pregunta difícil de contestar, pero yo lo que veo es inflación es lo que puede precipitar el principio de esta corrección, porque inflación sube cuánto hay que pagar para financiar la deuda, que repito que es 27 trillones de dólares. Ya estamos en gross debt, que es deuda total, a 130% del PIB. Entonces, cuando hay que pagar más para financiar sus obligaciones de deuda, pues, hombre, se vuelve mucho más complicado y se supone en teoría económico de que los que nos están prestando empiezan a dudar la capacidad de repagar. Ahora volvemos a lo mismo. It's the United States. Tiene el dólar reservado del mundo, tiene tesoros. Entonces, es un tema bastante complicado, pero el punto es ese, de que nos puede reprimir el crecimiento económico, puede hacer negocios aquí más difíciles, etcétera. Catherine, una última pregunta en esta ronda. Es un reto que te pongo. Ustedes, los asesores de inversión, ¿me oyes? ¿No me oyes? Bueno, vamos a pedirle a Catherine que salga nuevamente y vuelva a entrar y más adelante le hago la pregunta. Y vamos a seguir con Mauricio Cárdenas. Vamos a seguir con Mauricio Cárdenas en este momento, Alfredo, por favor, mientras Catherine se vuelve a conectar. Mauricio, yo quiero aterrizar a Colombia. Esta reflexión que nos está haciendo Catherine nos dice, aquí hay una especie de situación
esquizofrénica en la economía, porque por una parte el año está arrancando con más dificultades que las que anticipábamos al cierre del año pasado. Ya hemos dicho las dificultades políticas en Estados Unidos, hemos dicho las dificultades para alcanzar unos niveles de vacunación como los que estaban previstos, incluidos países como Colombia, y ya hemos visto los confinamientos en países como los europeos que pueden tener estragos sobre la economía. No arranca con pie tan firme la economía como estábamos esperando, pero los activos, los portafolios, los ahorros que tienen muchas personas alrededor del mundo y en concreto en Colombia, están disfrutando de un optimismo desmesurado sobre una ola que se apoya en políticas fiscales y monetarias expansionistas que seguramente se van a mantener mientras se preserve esta situación. ¿Cómo impacta esa esquizofrenia, una economía más dudosa, pero unos activos muy jugosos, el caso de Colombia? ¿Cómo arranca este año su perspectiva sobre Colombia, Mauricio? Bueno, Mauricio, hay muchos matices, hay muchos elementos que hay que tener en cuenta y muchas variables que se están moviendo en simultánea. Entonces, tratemos de ponerle un orden a ese caos, a esa gran cantidad de variables, en muchos casos moviéndose en direcciones opuestas. Lo primero, lo más importante, lo fundamental, es la situación económica del país, el crecimiento económico del país. Después podemos hablar de las inversiones, del mercado de capitales, de la bolsa, de los test, de las inversiones inmobiliarias, pero hablemos de lo fundamental, la situación económica del país. El país estaba saliendo de una crisis profunda. El peor trimestre fue el segundo trimestre del año. Tercer trimestre fue malo, pero un poco mejor. Y ya todo el mundo esperaba para el cuarto trimestre, esperemos que lleguen los datos del PIB cuando se conozcan, una situación menos mala. Sin embargo, con el recrudecimiento de la pandemia y con especialmente las decisiones de cuarentenas, toques de queda, simplemente también la decisión voluntaria de nosotros como ciudadanos de protegernos, se ha frenado nuevamente la actividad del sector del comercio. Entonces, este primer trimestre del 2021 va a ser un trimestre pues menos bueno de lo que se estaba esperando. La recuperación económica va a tener un retroceso y vamos a tener seguramente un primer trimestre que en la medida en que la vacuna no llegará sino hasta febrero o marzo de este año, pues va a ser un trimestre con un dato negativo, un dato en rojo en comparación con el primer trimestre del año 2020. Entonces, ¿qué quiere decir esto? No vamos a tener el impulso asociado a una economía en auge. Nadie va a poder salir a decir, miren el gran crecimiento económico de Colombia, miren que Colombia realmente ya rebotó, estamos en medio de un nuevo boom. En fin, no vamos a tener ese tipo de discurso. Vamos a seguir un poco caminando sobre un terreno que es todavía, digamos, un terreno destapado, donde no se ve claridad, donde no se puede tener una buena velocidad. Entonces vamos a seguir en eso en el primer trimestre. ¿Qué quiere decir todo esto? Que el sentimiento, el nivel de confianza de los consumidores no va a estar otra vez en los niveles normales, positivos que vimos antes de la pandemia. Conclusión, vamos a tener un año mediocre, un año en el que el crecimiento pues seguramente va a estar bordeando el 4%. No va a ser un crecimiento espectacular, no va a ser una recuperación que nos permita en este año 2021 deshacer el fuerte retroceso del año 2020. Primer punto. Segundo punto, para responder a esa realidad nueva, distinta de la que se estaba esperando, el gobierno va a insistir en el estímulo. Al igual de lo que Catherine comentaba para los Estados Unidos, vamos a mantener un déficit fiscal alto. El déficit fiscal el año pasado fue del 9% del PIB. Este año va a estar un poco por encima del 7% del PIB. Si el del año pasado fue el más alto de toda nuestra historia, este año va a ser el segundo más alto de toda nuestra historia. Y cuando hablo toda nuestra historia, quiero decir más de un siglo de datos. Conclusión, vamos a tener un estímulo fiscal. Ya el Congreso aprobó un presupuesto muy alto para este año. Al final, en el debate en el Congreso, se incluyeron unas partidas adicionales que hacen que sea este año imposible de lograr un ajuste significativo en el déficit fiscal. Y no va a haber voluntad tampoco para reducir el déficit fiscal porque la economía va a necesitarlo. La economía va a necesitar ese estímulo
va a necesitar esos esteroides para poder mantener un cierto ritmo y para lograr un crecimiento del 4%. Entonces, este es otro año de déficit fiscal alto. Y el Banco de la República va a mantener bajas las tasas de interés. No hay ningún argumento que permita sugerir, insinuar y mucho menos materializar una decisión de aumento de tasas de interés. El Banco de la República se va a quedar con tasas de interés bajas. ¿Por qué? Porque la inflación está por debajo del 2%, porque la economía está muy por debajo de su nivel potencial. Entonces vamos a tener un año también de mucha liquidez, va a haber abundancia de liquidez. Pero, a diferencia de Estados Unidos, y con esto termino esta primera intervención, nosotros no somos ese país en el que el gobierno puede hacer todo lo que quiera porque tiene el dólar, que es ese activo del que hablaba Katherine, sino que somos un país que está permanentemente monitoreado, vigilado por los mercados y muy particularmente por las calificadoras. Entonces, ¿qué dicen las calificadoras en un país que sigue, digamos, aumentando la deuda, que sigue teniendo un déficit fiscal alto, que no tiene una situación económica totalmente normalizada? ¿Qué van a hacer las calificadoras? La gran pregunta del 2021 para mí, Mauricio, es: ¿las calificadoras van a seguir pacientes, cruzadas de brazos, esperando a que todo esto se normalice, o simplemente se les acaba la paciencia y a finales de este año o en el segundo semestre de este año deciden quitarle a Colombia el grado de inversión? Esa es la gran pregunta, porque si eso llegara a ocurrir, quedamos en un mal escenario, porque logramos el estímulo fiscal, logramos el estímulo monetario, pero perdemos por el lado de la calificación, que es la variable que determina, pues, el nivel de inversión extranjera, los capitales que llegan, la tasa de cambio, muchas variables que afectan el día a día de los inversionistas de nuestro país. Bueno, Mauricio, usted nos ha dado un primer titular, si uno fuera periodista y estuviera aquí tratando de cazar titulares, y es que las proyecciones de crecimiento para Colombia ya no hay que esperar que sean tan buenas como las estábamos esperando a finales del año pasado. Obviamente, cuando se dan estas grandes variaciones en la dinámica del Producto Interno Bruto, a diferencia de otros años en que 3 o 4 décimas hacen una inmensa diferencia, hoy hablar de 4,5 versus 4, pues para alguna gente puede no ser tan significativo, pero usted claramente ya nos dice: vea, bajémonos de esa nube, esperemos que este año el crecimiento vaya a ser más hacia el 4% que hacia el 5% o 4,8 o qué sé yo, porque arrancó mal el año, arrancó lento, arrancó con estragos en el consumo, un primer elemento. Pero volviendo al tema muy importante de las calificadoras de riesgo, yo sí tengo que preguntarle algo por lo que usted pasó por encima. Todos hablábamos el año pasado de la presentación de una reforma tributaria este año por parte del gobierno. Incluso, puesto contra la pared en algún momento, el ministro de Hacienda dijo: en marzo se presenta la nueva reforma tributaria. Y todos confiábamos en que esa presentación de una reforma tributaria calmaría a las calificadoras de riesgo. Ahora usted dice: el gran interrogante que se cierne sobre la economía colombiana es qué harán las calificadoras de riesgo. Hoy el diario Portafolio saca en primera página una entrevista con el encargado de las calificaciones de Fitch Ratings y dice claramente: si no hay reforma tributaria, Colombia pierde el grado de inversión. Usted ya da por descontado, Mauricio, que no va a haber reforma tributaria, no ve ambiente político, no ve un clima internacional propicio, sino más bien para que la gente diga: pateemos ese balón para adelante. Yo le voy a decir qué es lo que creo que va a pasar, muy a la colombiana, porque tenemos una tradición y tenemos una historia. Esto no es la primera vez que ocurre, no es la primera vez que tenemos dificultades. Va a haber algo, va a haber una reforma. No la mega reforma, no la reforma estructural. Va a haber una más de una serie de reformas, que es parcial, que es limitada, que no da los ingresos que se requieren para resolver el problema fiscal, pero es una primera cuota inicial. Entonces, ante las calificadoras se dice: mire, se hizo esto, el resto está pendiente y quedará pendiente para un nuevo gobierno en el 2022. Entonces, yo creo que la salida no va a ser blanco o negro, va a ser matices, unos matices de grises, donde el gobierno va a decir: mire, hicimos esto, hicimos este esfuerzo, y le voy a decir qué elementos va a incluir ese esfuerzo parcial, limitado. Primero, un gran recorte de gasto en el año 2022. Cuando veamos la discusión del presupuesto del 2022, que va desde julio de este año hasta octubre de este año, cuando se discutirá el presupuesto del 2022,
vamos a ver un recorte muy grande del gasto. ¿Por qué? Porque el año 2022, como es un año electoral, es un año huérfano. A nadie le importa el presupuesto del año 2022. Ya el gobierno que se va está de salida. Ya sabe que lo que se va a gastar en el 2022 poco tiene que ver y poco impacto tiene que ver sobre sus metas y realizaciones. Y pues el gobierno que llega, pues no se sabe quién va a ser. Hasta ya bien entrado el 2022, el gobierno que llega apenas en el segundo semestre del 2022 se está instalando, se está organizando. Entonces el presupuesto del 2022 es perfecto para hacer un recorte importante del gasto. Y eso se va a ver cuando se presente el proyecto de ley de presupuesto en julio de este año. Y el segundo elemento, un aumento de los ingresos. Y ese aumento de los ingresos va a ser un aumento que no genere reacción popular negativa, porque es el único tipo de aumento de impuestos que se puede dar en un año preelectoral donde los congresistas están muy preocupados por su reelección en el 2022. Entonces, no vamos a ver en ese paquete de impuestos las cosas impopulares, las cosas difíciles, como por ejemplo el IVA a la canasta familiar. Vamos a ver más bien cosas que a mí personalmente no me gustan, que yo como ministro de Hacienda desmonté, como el impuesto al patrimonio, el impuesto a la riqueza a las empresas, que se acabó en el 2018. Ya en el 2018 no se paga, desde el 2018 no se paga ese impuesto a la riqueza por parte de las empresas. Ese es el tipo de cosas que me preocupan, que en una reforma parcial, gradual, así en esos matices de grises, se introduzca o se reintroduzca en nuestro país. Mauricio, y hay otro elemento de una reforma tributaria que se ha discutido mucho, se discutía mucho el año pasado. Usted que conoce como pocos tanto la visión general del bosque como la mecánica de los pequeños árboles de la contabilidad del gobierno, ese tema de pasar activos de una mano a otra para cuadrar con contabilidad creativa las cifras del gobierno, ¿permitiría hacer parte de ese ajuste de nadadito de perro que usted describe? El que dijeran, por ejemplo, ciertos activos pasan de estar en manos de una entidad de la nación a otra y de esa manera aligeran las cargas, o eso es insuficiente y hay que decir, no, vea, esto se va para impuesto al patrimonio seguramente y ahí va a estar el grueso de la carga del aumento de los ingresos del gobierno. Pues no hablemos con eufemismos. Tenemos casi 2.000 personas viéndonos acá, que son personas informadas, que leen la prensa, que están pendientes de las variables económicas, que tienen portafolios, que están tomando decisiones de qué hacer con sus portafolios. Hablemos con claridad. Lo que hay son unas privatizaciones, o lo que va a haber seguramente son unas privatizaciones ficticias. ¿Qué quiere decir esto? Yo vendo un activo del gobierno nacional, pero no a través de una subasta, no a través de un martillo, no a través de un proceso abierto donde vengan todos los posibles interesados en comprar estos activos, porque ya no hay tiempo para eso. Las privatizaciones en Colombia son complejas. Hay un proceso legal establecido que requiere varias etapas, que requiere, que hay, entre otras cosas, muchas oportunidades de litigar en contra de esos procesos, y eso frenan los procesos. Por eso se demoran años, 2, 3, 4, 5 años. Entonces, hay una alternativa, hay un atajo, que es el que seguramente se va a tomar para generarle unos ingresos al gobierno nacional, y es vender activos a otras entidades del sector público que no son el gobierno nacional. El gobierno nacional, digamos, es el gobierno central. La presidencia, el Congreso, las altas cortes, los ministerios, ese es el gobierno nacional. Pero nosotros tenemos un sector público que es más que eso. Por ejemplo, tenemos los gobiernos territoriales, municipales y departamentales. Entonces, si un activo del gobierno nacional se le vende a una entidad territorial, es en teoría una privatización. No lo es porque sigue siendo del sector público, pero eso le genera caja y le genera ingresos al gobierno nacional, y de esa manera se puede reducir el déficit fiscal. Estoy seguro que vamos a ver algo de eso a lo largo de este año como parte de este gran paquete de ajuste fiscal con el que se van a tratar de calmar las aguas de las calificadoras. Bueno, déjeme ir sacando en limpio un par de cosas. Un crecimiento un poquito menor que el esperado para 2021. Usted se ha arriesgado con un 4%, sabiendo que a estas alturas cualquier cifra es tremendamente tentativa. En segundo lugar, una reforma tributaria de nadadito de perro, es decir, que va a tratar de cuadrar las cuentas para el año siguiente y más o menos calmar a las calificadoras de riesgo, pero no de la magnitud ni de las características técnicas que esperarían muchos observadores. Fuera de eso, un recorte de gasto, pero no en este año
sino para el año entrante, lo que usted ha denominado un año huérfano desde el punto de vista político, porque nadie responde exactamente por lo que pase presupuestalmente entre el gobierno que sale y el gobierno que entra. Pero hay gente que en este momento nos ve y que dice, hombre, pregúntele al doctor Cárdenas por cosas que me afectan a mí directamente el bolsillo. Y le quiero preguntar por 3 cosas. 1, tasa de cambio, ¿usted ve algún tipo de inestabilidad allí? 2, precio del petróleo, usted es de las personas que al final del año pasado estaba anticipando una recuperación fuerte del precio del petróleo y la gente lo miraba como un poco raro. Y número 3, y de manera muy importante, ¿qué piensa usted acerca del Bitcoin? Esa inversión que tiene a mucha gente en este momento enloquecida y que dice, yo me voy a meter en el Bitcoin, eso se ha valorizado por casi 10 veces en los últimos 8 meses. ¿Qué piensa usted de esas 3 variables para meternos en los portafolios de quienes nos siguen? Bueno, muy bien. Empecemos por el dólar, porque el dólar es determinante para ustedes, para la decisión de en qué invertir esos portafolios. Si concentrarse en el mercado colombiano en pesos o si diversificar y comprar más activos en dólares. Ese es el primer, es como cuando uno está, como cuando usted y yo estábamos en la universidad, es como el primer árbol de decisión, pesos o dólares, y ahí ya después decidimos si en pesos y en dólares cómo distribuir el portafolio. Entonces, lo de la tasa de cambio es determinante. Y aquí, como todo en economía, hay ambigüedad. Por un lado una cosa, por el otro lado otra cosa. Y al final la decisión la tendrán que tomar ustedes, pero con base en información. Aporto entonces la información. Por un lado, la tendencia internacional es a que se desvalorice el dólar y se fortalezcan otras monedas, como el peso colombiano. Entonces uno diría, pues si eso va a pasar, mejor me quedo en pesos colombianos que se van a fortalecer, ¿no es cierto? Eso va a pasar en general con muchas monedas. ¿Por qué se va a desvalorizar el dólar? Por las políticas de estímulo fiscal y monetario en los Estados Unidos. Y ya lo hemos visto, el dólar ha perdido valor, entre otras cosas, frente al peso colombiano. Pero ese no es el final de la historia. La historia tiene otro elemento, otro componente, y es que le pasa al peso colombiano. Ya no hablemos del euro, no hablemos del yen, no hablemos del renminbi de la China, hablemos del peso colombiano. ¿Qué le va a pasar al peso colombiano? Pues en un mal escenario, en un escenario de, por ejemplo, pérdida del grado de inversión, el peso colombiano se puede devaluar. Entonces, ¿qué va a primar? ¿Esta tendencia global a la desvalorización del dólar o esta tendencia local, nacional, colombiana a la desvalorización del peso? ¿Cuál de las dos prima? Yo no tengo la respuesta, pero sí sé que es muy posible que en un primer momento en el año la tendencia la domine la desvalorización del dólar y por ende el fortalecimiento del peso. Pero hacia el segundo semestre, si las calificadoras actúan y no se han tomado las decisiones, primará la segunda tendencia, la desvalorización del peso colombiano. Espero haber sido claro, porque es un tema complejo, pero las dos cosas pueden ocurrir, simplemente que van a ocurrir en 2 momentos distintos. Comienzo del año, más fortalecimiento del peso, segunda parte del año, más bien debilitamiento del peso. Entonces yo me iría más por el lado internacional al comienzo del año y más por el lado local al final del año. Primer punto. Segunda pregunta, petróleo. Es cierto, el precio del petróleo históricamente ha tenido mucha relación con el consumo en los Estados Unidos. El consumo no de petróleo, el consumo en general. Entonces, en los momentos de crisis, cuando ha habido grandes estímulos fiscales, y ahora viene un nuevo paquete de estímulo fiscal, anunció ayer el gobierno entrante del presidente Biden, 1.9 billones de dólares de un nuevo paquete que es la prioridad en el Congreso a partir del 20 de enero, 1.9 billones que se vuelven en plata que le llega a los hogares, al bolsillo de la gente en Estados Unidos. Le va a llegar un cheque de $2.000 a todo el mundo, $2.000. Una parte de esos $2.000 se vuelven consumo de gasolina. Es curioso porque la gente pues tiene muchas cosas para hacer con $2.000, pero una parte, un porcentaje se vuelve gasolina. Es más demanda de petróleo y por ende el precio del petróleo ha tendido a subir y seguirá subiendo, seguramente en la medida en que ese estímulo fiscal se materialice. Es interesante porque aquí es
otro caso donde hay como un matiz, porque hay mucha gente que dice, oiga, pero es que ese paquete de estímulo fiscal va a ser particularmente intensivo en energías renovables, energía eólica, energía solar, baterías eléctricas, en fin, mejorar los aislamientos en los edificios para que no tengan que usar tanta calefacción o tanto aire acondicionado. Cierto, todo eso reduce a largo plazo la demanda de petróleo, pero el chequecito que le va a llegar a la gente este año aumenta la demanda de petróleo. Por eso el precio del petróleo hay quienes dicen que va a volver a $65 por barril este año. Ya vamos en 55. Cuando yo empecé a hablar de esto estaba en 45. ¿Qué ha pasado? Las acciones de las empresas petroleras en las que nadie apostaba porque todo el mundo consideraba que el petróleo estaba de salida, las acciones de las empresas petroleras son de las que más han subido y siguen subiendo y están subiendo en este momento. Entonces, eso también nos muestra que hay contrastes. Aquí este es un tema de tener la información. Las buenas decisiones de inversión dependen de la información. Y la información la tienen pues los asesores, las personas. Por eso es tan importante estar cerca a una empresa tan seria como Scandia, porque ahí es donde está la información, es donde se puede consolidar todo esto y poder dar buenas recomendaciones. Bitcoins, me alargué mucho en el dólar, me alargué mucho en el petróleo, voy a ser breve en el Bitcoin, no se metan en eso. Qué locura, es un despropósito, eso no tiene ningún activo subyacente, no hay nada detrás que uno diga, oiga, cuando voy a compré estas criptomonedas en línea y resulta que ya me meto a esa página web y la página no aparece. ¿A quién le reclamo? A nadie, a nadie. No hay dónde ir a decir, oiga, mire, es que detrás de esto había unos edificios y quiero que entonces si no me pagan en acciones, quiero tener mi derecho sobre los edificios. No, a nadie, a nadie. Entonces, esa es una burbuja que va a explotar. Yo no sé si mañana, en un mes, en un año, en 2 años, explota, pero ustedes no quieren estar metidos en una inversión que sí, al principio, magnífico, se veía en el papel unas rentabilidades al estilo Madoff, unas rentabilidades enormes, pero en cualquier día desaparecen, se esfuman, se evaporan. No se metan en el Bitcoin. Bueno, Mauricio, una última pregunta breve en esta ronda para una respuesta breve, pero es una cara de esta moneda que complementa toda la discusión económica que hemos visto, y es lo político-social. Estamos viendo que la situación de la economía no va a ser tan pujante como se anticipaba hacia el mes de octubre o algo parecido en esta recuperación, y eso va a tener costos desde el punto de vista social. Eso va a significar que los niveles de pobreza van a estar por encima del 45% en el país. Eso significa que el desempleo no se va a reducir a las tasas que estábamos esperando, sobre todo el empleo de buena calidad, porque hay que recordar que buena parte del empleo que se está generando es de cuenta propia e informal con niveles de ingreso que no son óptimos. ¿Usted cómo ve las necesidades sociales en lo que queda del año y su impacto para el presupuesto público? En otras palabras, si el gobierno va a poder desmontar las ayudas que está dando en este momento o si sería un suicidio desde el punto de vista político, y cómo ve el panorama que esto representa políticamente en un año preelectoral. Mauricio, olvídese de desmonte de programas sociales. No hay la más remota posibilidad. ¿Por qué? Porque la situación económica del país sigue siendo muy apremiante. La situación laboral sigue siendo muy mala. La situación de ingresos de los hogares muestra un debilitamiento fuerte de la capacidad económica de los hogares. Por lo tanto, el gobierno tiene que seguir apoyando a los hogares. Es lo correcto, es lo que debe hacer. Es una de las funciones más importantes del Estado. Ayudar a hacer políticas anticíclicas que compensen estos choques. Entonces, si a finales del año pasado había unas voces que decían, no, la situación ya se va a normalizar, ya se pueden ir desmontando algunos de estos apoyos, pues la realidad está diciendo otra cosa. La realidad está diciendo, no, la situación económica está lejos de ser normalizada, entre otras cosas porque la pandemia no está bajo control, ni va a estar bajo control cuando empiece a administrarse la vacuna. La vacuna no es la panacea, la vacuna la vamos a tener que seguir acompañando de distanciamiento, de tapabocas, de lavado de manos. Es decir, no vamos a poder decir, oiga, llegó la vacuna y volvimos todos a trabajar desde nuestros sitios de trabajo, a comprar en los almacenes, a salir a los restaurantes. Vamos a seguir con unas prácticas que reducen el ritmo de la economía, indiscutiblemente. Entonces, no es el año del ajuste fiscal, ya lo había dicho, es un año en el que el déficit seguramente no va a ser tan alto como el del año pasado, pero va a ser un déficit enorme, 7.2, 7.3% del Producto Interno Bruto, lo cual sugiere e indica que los programas de gasto de apoyo
a los hogares y de apoyo a las nóminas de las empresas se van a mantener. Yo veo muy pronto, el Congreso inicia labores en marzo, a lo mejor se establece que se convoque a sesiones extraordinarias, porque no veo posible desmontar el programa de apoyo al empleo formal en marzo de este año como está establecido en la ley actual. Ni tampoco creo que Ingreso Solidario, que es el programa que le llega a los 3 millones de hogares en nuestro país, se desmonte a mediados de año como se había planteado inicialmente. Seguramente se va a ir hasta el final del año. Entonces, este es un año de transición. Ahora, quiero terminar con una nota optimista. Sí vamos a ir mejorando, porque la vacuna pues va a ir generando un efecto positivo, en todo caso, gradual, lento, pero un efecto positivo. Entonces vamos a ir mejorando para que a lo largo del año empecemos a ver brotes verdes, variables que la gente dice, oiga, este sector va mejorando, este sector. Y ahí una clave muy importante para los inversionistas es, no toda la economía va a ir al mismo ritmo, no todos vamos por el mismo carril. Hay el carril rápido, el carril de velocidad intermedia, el carril lento, y hay una gente que va a seguir parada, que no se va a mover. Entonces hay que entender perfectamente a qué ritmo se van a mover los diferentes sectores. Creo que un sector que va por el carril rápido es el sector de la construcción, sobre todo de vivienda y de vivienda, digamos, de menos de 500 millones de pesos. Ese sector va a ir por el carril rápido porque es donde están mayores estímulos económicos. Pero un sector que va por el carril más lento es el de construcción de oficinas. Simplemente para poner dos ejemplos, no tendríamos tiempo acá de hablar de todos los sectores de la economía para ver por qué carril van a ir. Muy bien, queda pendiente la reflexión política, como bien se habrá dado cuenta la audiencia. La vamos a retomar en un momento cuando volvamos a hacer la ronda de discusión colectiva, pero quiero pasar Se la quedo debiendo. Esta reflexión. La queda debiendo, sí señor, aquí está apuntada. Quiero pasar de estas reflexiones a un par de anuncios generales del evento y entrar a hablar con Catalina sobre qué representa todo lo que hemos discutido para el manejo de los portafolios. Y las reflexiones generales son, una, este evento está siendo grabado y este evento se les va a mandar a todos los que están en este momento conectados para que repasen, tomen nota, agarren las ideas que les parezcan centrales y si quieren compartir, pues obviamente lo puedan hacer. Pero aparte de eso, pues una vez más, un agradecimiento grande para las personas que nos están siguiendo. Habíamos hablado de 1.400 y pico, estamos en 1.782 personas. No es por hacer alarde de nada, sino para agradecer la confianza que tienen en la calidad de estos análisis de nuestros interlocutores del día de hoy. Catalina Tobón, la calidad del análisis de quien toma y fija pautas y da comentarios para el manejo de los portafolios de quienes nos siguen. Hay varias inquietudes que han ido apareciendo en esta discusión. Lo primero que me surge a mí como pregunta es, Catherine nos dice, estaban montados los mercados, los portafolios, las inversiones, en una euforia apoyada en una política monetaria expansionista y en una política fiscal expansionista en todo el mundo, en concreto en Estados Unidos, pero en general en todo el mundo. Y en esa medida, dice Catherine, hay que tener los ojos muy abiertos para el momento en que aparezcan luces rojas en el horizonte, porque eso representa el final de la política monetaria expansionista y el final de la política fiscal expansionista. Si una persona nos está siguiendo en este momento y dice, hombre, qué bueno que me fue con algunos portafolios después de los sustos que me pegué con la pandemia, uno pensaría que con esa advertencia de Catherine, este año también se mantendría la cosa más o menos dinámica, pero siempre con un ojo puesto en las alertas. ¿Cómo ves tú, Cata, esa situación? Es decir, inversiones en este contexto de incertidumbre y cuándo empezar a ponernos las pilas para ver ajustes de portafolios. Sí, de acuerdo, Mauricio. Pues digamos que un poco la respuesta general a eso es en este y en cualquier circunstancia, pues digamos que la disciplina y la consistencia en las inversiones son un factor clave. Entonces, lo que vimos, digamos, en marzo fue, pues nos encontramos de sopetón frente a un virus, pues digamos que con mucho desconocimiento, con mucho temor, y los mercados reaccionaron de forma dramática hacia abajo, con caídas del 35% para, digamos, ciertos índices accionarios. Y un poco el mensaje que decíamos en ese momento es, tranquilos, esos sesgos de comportamiento de pánico, pues traen, digamos,
resultados negativos, porque todo el esfuerzo que se ha hecho a lo largo, digamos, de nuestra trayectoria como inversionistas, pues se pierden ante ese pánico. En este momento el mensaje es lo mismo, después de que los mercados se dieron cuenta que definitivamente, pues digamos que la posibilidad de entrar en una depresión económica sostenida durante mucho tiempo era muy baja y que el proceso de recuperación se iba dando de forma paulatina. Entonces entramos en otra euforia donde básicamente al aparecer una vacuna, pues todo va a cambiar mágicamente y claramente pues hay unas valorizaciones extraordinarias en muchos activos y también el mensaje es el mismo. Atención y ojo a estos movimientos tan extraordinarios porque claramente, pues digamos, están descontando un escenario demasiado optimista y están descontando que la economía en general pues va a crecer de forma extraordinaria en el corto plazo. Entonces, el mensaje es, número 1, cautela, número 2, consistencia y disciplina. ¿Y a qué me refiero con esa consistencia y con esa disciplina? Lo primero que vimos, digamos, poniendo como ejemplo el 2020, fue activos como el oro con rentabilidades extraordinariamente por encima de su promedio, o activos como el petróleo con rentabilidades extraordinariamente por debajo de su promedio. Entonces, creería que para el 2021 y para, digamos, en general los años venideros, pues esos activos con rentabilidades o movimientos extraordinarios tienden a converger un poco hacia la media. Y también lo que hemos visto a lo largo de toda la historia es que los portafolios siempre tienen, digamos, una relación riesgo-retorno mucho más estable. Es decir, en vez de estar arriba o abajo, están en el centro. Entonces, claramente, esa capacidad de diversificar te da esa, digamos, sostenibilidad y consistencia a lo largo del tiempo. Entonces, el año pasado vimos los que tenían algo de dólar, pues en los momentos en que los activos en moneda local cayeron, pues la porción en dólares le balanceó y mantuvieron una rentabilidad relativamente estable. Y digamos que eso es una estrategia, digamos, que vale la pena. Entonces, el mensaje claro, Mauricio, es este año claramente va a ser un año lleno de incertidumbres. Ahorita estamos montados, pues digamos, en una euforia prevacuna, ya nos estamos paulatinamente desmontando y diciendo, bueno, va a ser un poco más de lo mismo en los primeros meses del año, seguramente la recuperación viene con algo más de fuerza en la segunda mitad del año, pero hay riesgos. Y claramente, pues esos riesgos pues van a implicar ciertas volatilidades y ciertas correcciones. Cuando se den esas correcciones, la pregunta del millón es, ¿yo tengo que salir a liquidar todo y estar, digamos, como me vi en marzo? La respuesta es no. De hecho, en un entorno donde las condiciones financieras de liquidez y en los mercados son tan amplias, pues claramente lo que vamos a ver es que cuando haya esas correcciones, los agentes van a empezar a entrar en niveles más altos. Entonces, si tú tienes una concentración excesiva en acciones tecnológicas, la respuesta es no está diversificando de forma adecuada, está muy concentrado, aproveche que todavía estas acciones están en un nivel muy alto y suavice esa exposición. Ahora, cayeron los mercados porque seguramente esas correcciones se van dando. Yo no tengo ninguna exposición en acciones tecnológicas, pero creo que el sector va a seguir siendo un sector que va a seguir funcionando, que en términos generales va a seguir viéndose beneficiados de estos cambios estructurales en la forma en que nos comportamos, pues es la oportunidad de entrar en una proporción, en una proporción controlada en ese tipo de activo. Entonces, independientemente, digamos, del año que estemos viviendo, el mensaje muy claro, Mauro, es hay que diversificar de forma consistente, de forma consciente. Hay unos sectores que van a seguir viéndose beneficiados. El sector tecnológico está siendo beneficiado, por supuesto. El sector farmacéutico, sin lugar a dudas. Pero muchos sectores que hacen parte de los sectores más rezagados también van a salir adelante. Sectores un poco más cíclicos que se van a beneficiar de una economía un poco más normal. El 2020, pues la economía global pues, tuvo una gran cesación al mismo tiempo. O sea, ningún momento de la historia las economías al mismo tiempo habían puesto un freno de mano, la gente se guardó. Esa gran cesación es un momento histórico. La probabilidad que tengamos una gran cesación de esos niveles en el 2021 es muy baja, a menos
de que haya una mutación del virus que básicamente nos deje otra vez en ceros, como nos encontramos en marzo del 2020. Pero el escenario, digamos, esa probabilidad es muy bajita. Pero lo que sí debemos hacer de forma consistente como inversionistas es mantenernos alineados a esos objetivos. ¿Qué estamos buscando para esa inversión? ¿A cuánto tiempo lo vamos a hacer? Y claro, cuando haya caídas, pues aprovechar. Y si obviamente hay mucha concentración en un activo que se ha valorizado demasiado, pues aprovechar los momentos en que están relativamente altos y los niveles lucen relativamente caros para suavizar un poquito esas posiciones. Cata, hay una pregunta de una persona que nos está siguiendo en este momento que está muy relacionada con lo que estás diciendo. Me temo que la respuesta no va a ser totalmente contundente porque no hay una respuesta única. Esto es como un sastre que diseña vestidos. No hay un vestido que le quede bien a todo el mundo. Pero la pregunta de esta persona es, vi valoraciones muy importantes en mi portafolio finalmente, después de pasada la pandemia, en el año, no pasada la pandemia no ha pasado, después de identificar exactamente los alcances de la pandemia y tener las reacciones tanto de salud pública como de economía, tuve valoraciones en esos portafolios y me pregunto si este es el momento de liquidar esas ganancias o si me sigo manteniendo con buena perspectiva en el 2021. Supongo que tu respuesta será, pues depende de cómo sea su portafolio, evidentemente, pero danos un par de pistas para que la gente consulte con sus propios asesores su propia situación, pero por ejemplo, por regiones geográficas, por tipos de sectores, por tipo de activos, ¿qué crees que vale la pena empezar a liquidar y qué crees que no? Bueno, digamos que yo reiteraría el mensaje frente a la concentración. Si hay un exceso de concentración en un solo activo, es momento de pensar en diversificar. Entonces, empecemos con los diferentes activos. ¿Qué pasó en la renta fija colombiana? El año pasado la renta fija colombiana tuvo, digamos, un comportamiento que se vio beneficiado de unos descensos muy fuertes de las tasas del Banco de la República y claramente, pues, digamos, de esa euforia de fin de año relacionada con digamos, el tema prevacuna. Entonces, si tú como inversionista tienes un exceso de concentración en renta fija, sí vale la pena buscar algo de diversificación, porque el 2020 fue un año donde los retornos de la renta fija fueron extraordinarios, particularmente, digamos, digamos, a lo largo de toda la curva, pero pues los mayores retornos se vieron en los títulos, pues digamos, de mayor o plazos de mayor vencimiento. Entonces, un poco la recomendación para este inversionista que está muy concentrado en renta fija es diversifique un poco. No le estoy diciendo que la renta fija vaya a tener un mal año durante el 2021, para nada. La inflación va a ser, digamos, constructiva en términos fundamentales para la renta fija, la estabilidad en tasas va a ser constructiva para la renta fija y los niveles de tasas en Colombia relativos a otros países siguen siendo atractivos. Entonces, este activo va a tener una valorización a lo largo del año, pero seguramente no va a ser tan grande como fue en el 2020. Entonces, si usted está muy concentrado en este activo, buscar algo de exposición en otros activos. Hablemos de Acciones Colombia. Acciones Colombia el año pasado se rezagó mucho frente a los índices accionarios del mundo. Vimos una valorización extraordinaria de las acciones emergentes asiáticas, pero las acciones LATAM se rezagaron mucho y Colombia fue uno de esos activos que se rezagó. Obviamente ya en los últimos meses ha cerrado esa brecha de forma rápida y contundente. Entonces, claramente, después de esas valorizaciones de corto plazo tan rápidas, seguramente va a haber correcciones, pero un poco el mensaje es, si llega a haber una corrección interesante en las Acciones Colombia, pues es momento de montar otra vez posiciones en ese activo, porque número uno, está rezagado frente a las acciones del mundo, y número dos, en términos generales, ha tenido un retorno frente a su media un poco o consistentemente más bajo, y ahí puede haber una oportunidad. Y desde un punto de vista fundamental, como lo decía Mauricio Cárdenas, hay sectores que empiezan a mostrar unas oportunidades de recuperación importantes. Entonces, si la construcción va a seguir creciendo, pues seguramente empresas que estén expuestas al cemento, pues pueden tener una buena dinámica. Si en términos generales la economía
se va a tardar en recuperar, pero a partir del segundo semestre va a mostrar una senda de recuperación o una dinámica mejor que el 2020, pues esos sectores, digamos, más cíclicos van a mostrar una buena oportunidad de valorización. Entonces, ojo con acciones. Colombia, vale la pena de golpe tener algo de exposición. ¿Qué porcentaje? Pues vale la pena, digamos, es que esté en línea con ese horizonte de inversión que tiene el inversionista y ese objetivo que está buscando. Si va a invertir a un año, pues de golpe es un porcentaje muy bajito, pero si usted va a invertir para, digamos, complementar su pensión, pues puede hacerlo con un porcentaje un poco más alto. Ahora hablemos de regiones. Entonces, el año pasado las regiones que más se valorizaron, pues claramente estuvieron relacionadas con emergentes asiáticos. ¿Por qué? Pues porque mucho sesgo a la tecnología y claramente pues también el manejo de la pandemia ya fue muy bueno. Entonces, un poco la pregunta es, ¿ese rally tan extraordinario en emergentes asiáticos va a seguir? Seguramente no va a ser tan alto, pero ahí puede haber oportunidades. Si yo estoy muy concentrado ahí, pues diversifico con otra región y puedo ir a buscar algo de LATAM que estuvo un poco rezagado. No estoy diciendo que hay que salir de Asia emergente y menos de Asia emergente porque tiene tecnología. No, al contrario, este sector va a seguir, esta región y este sector van a seguir comportándose bien. Pero si tengo exceso de concentración, pues diversifico. Ahora, finalmente, hablemos de Estados Unidos. Estados Unidos tuvo un comportamiento extraordinario el año pasado. Si vemos el Standard & Poor's, pues frente a su promedio histórico se valorizó mucho más. Y cuando desagregamos por sectores, pues claramente lo que jalonó ese rally en las acciones en Estados Unidos, pues claramente fue el sector tecnológico. Entonces la pregunta del millón es, si yo tengo concentración en esas FANGs, en esas mega empresas del sector tecnológico, ¿vale la pena suavizar un poquito esas posiciones? Posiblemente sí. Han tenido un rally extraordinario, seguramente con el cambio de gobierno, la regulación, pues va a hacer que las ganancias puedan suavizarse. Pero realmente la cuarta revolución llegó para quedarse. El sector tecnológico va a ser un sector que sigue, digamos, beneficiándose de estos cambios que nos ha traído la pandemia. Y por supuesto, pues lo que hay que buscar es por dónde me expongo. Entonces, seguramente no me voy a exponer, pues, o sobreexponer por esas FANGs, sino va a buscar empresas de un tamaño un poco menor, digamos, que estén concentradas en almacenamiento en la nube, 5G, temas de telemedicina, temas, digamos, que vayan a seguir generando valor y, por supuesto, que tengan sostenibilidad a lo largo del tiempo, pero que posiblemente luzcan un poco menos valorizadas o un poco más rezagadas en términos de, digamos, de evaluaciones. Y por último, hablemos de monedas. Claramente, el año pasado fue un año donde el dólar, digamos, empezó a perder terreno. El dólar se ha constituido como un activo refugio. Entonces, claramente, en momentos de mucho ruido, la gente tiende a demandar dólar. Así el foco, el problema hacia Estados Unidos, la gente tiende a demandar dólar. Y yo creo que el 2021 va a seguir así. Entonces, si hay algún tema de preocupación de rebrote, mutación del virus, etcétera, etcétera, la gente va a refugiarse en dólares. Sin embargo, la tendencia, y ahí coincido con Kate y coincido con Mauricio, la tendencia de mediano plazo es que el dólar pues siga, digamos, perdiendo fortaleza frente a las otras monedas del mundo. Entonces, el mensaje es, vale la pena tener exposición cambiaria, vale la pena tener algo de dólar. Ahora, si yo tenía todo mi portafolio concentrado en dólares y pues veo un nivel por encima de 3.500, incluso en algún momento superando esos niveles, pues vale la pena suavizarse. Ahora, yo no tenía nada de dólar, en mi portafolio, pues es momento de decir, oiga, si se acerca a 3.400, ¿por qué no aprovechar ese nivel para poner alguna porción de mi portafolio en ese activo? Porque nos dimos cuenta, y el 2020 nos lo reiteró, que tener esa diversificación realmente paga. Entre yo más consistente, más disciplinado y tenga mi portafolio más diversificado de una forma, digamos, en línea con lo que yo estoy buscando y con mi objetivo de inversión y mi horizonte, pues claramente mejor me va a ir. Entonces, no es así, piense que posiblemente el promedio de dólar, que el año pasado fue 3.694, vaya a ser un poquito más bajito este año, posiblemente vayamos a tener un promedio mucho más hacia 3.500 en el año. Pues yo no voy a decir, no, ahora salgo de todo lo de dólar y no tengo nada de exposición, para nada. Vale la pena tener algo de exposición a esa moneda porque es un muy buen elemento de diversificación
si yo tengo inversiones en pesos? Bueno, muy bien. Ahí ven ustedes cómo me equivoco yo cuando digo que la respuesta iba a ser genérica. Muchas gracias, Cata, por todos esos detalles, esas precisiones geográficas, sectoriales, de monedas. Creo que le queda el panorama claro a quienes nos están siguiendo, por lo menos para profundizar en preguntas específicas con sus propios asesores de inversión. Vamos a entrar a la parte final de este evento, que va a ser una pregunta común para todos, un par de preguntas comunes para todos, pero no puedo dejarte ir sin que me des tu opinión sobre el Bitcoin. Oímos una posición bastante escéptica de Mauricio Cárdenas y no sé si ustedes que están en el día a día de la inversión, de estas euforias de los mercados, etcétera, etcétera, comparten tanto escepticismo sobre la perspectiva del Bitcoin. Bueno, pues digamos que no voy a ser más políticamente correcta que Mauricio y no voy a decir directamente, pues digamos, que no hay que estar ahí. Digamos que la realidad es que las criptomonedas llegaron para quedarse y eso es una realidad que estamos viviendo desde hace mucho tiempo. No conocemos, digamos, es un activo que es difícil entender el trasfondo. Como bien lo decía Mauricio, no tiene, digamos, un subyacente que lo soporte. Entonces, cuando tú como inversionista te vas a aproximar a una inversión, lo ideal es que entiendas perfectamente qué hay detrás. Y resulta que las criptomonedas no se entiende perfectamente qué hay detrás. Ahora, una de las razones por las que el Bitcoin se ha valorizado pues de forma extraordinaria en el corto plazo, no solamente está relacionada porque estamos en una euforia de mucha liquidez y claramente, pues digamos que en un mundo donde el dólar pierde terreno, pues hay búsqueda de alternativas, pero también una de las explicaciones desde un punto de vista de flujos es que ya muchos inversionistas institucionales del mundo desarrollado empiezan a ver ese activo como parte de una posibilidad de sus inversiones. ¿Y por qué lo están haciendo? Porque la regulación, particularmente en Asia, está siendo mucho más, digamos, específica. Ya hay regulación, digamos, que te soporta esa inversión. Otro tema que no estaba muy claro era, digamos, la custodia. ¿Quién me iba a custodiar? O sea, como que había mucho vacío. Ya hay un poco más de claridad en la custodia. Entonces, ya hay inversionistas del mundo, digamos, tal vez más en Asia, pero inversionistas institucionales que están viendo ese activo. Entonces, un poco el mensaje es, en Colombia todavía estamos lejos de tener una regulación que nos permita invertir de forma clara en este activo. Pero si tú eres, digamos, una persona que definitivamente, o eres un cliente que dice, oiga, mire, yo definitivamente quiero invertir algo en eso, primero es que de forma tradicional es difícil, hay que seguir haciéndolo vía plataformas. Entonces, mi recomendación es, número uno, sea cauto, es decir, si lo va a hacer, hágalo con pequeños montos, no vaya a arriesgar dineros importantes que vayan a implicar, digamos, un riesgo en su patrimonio. Número dos, asesórese del mejor, o sea, si invierte en una plataforma, invierta en una plataforma que tenga años de trayectoria, que no sea una plataforma muy joven. Número tres, si bien es muy difícil entender lo que hay detrás, pues trate dentro de las posibilidades de entender lo más, digamos, en la mayor medida lo posible lo que usted está invirtiendo. Entonces, es un activo muy difícil, muy volátil, es un activo que definitivamente pues cada vez está más inmerso en el día a día, pero también el último mensaje, ojo con ese rally tan extraordinario que ha tenido de corto plazo, seguramente va a mostrar una corrección muy fuerte, entonces tal vez este no es el mejor momento. Si lo va a hacer, busque correcciones y por supuesto siga documentándose al respecto porque todavía hay mucho en términos de regulación y mucho en términos de conocimiento que hay que explorar para estar tranquilo en la inversión de este activo. Gracias, Cata. Para los que hayan estado un poco ajenos a ese rally del que habla Cata del Bitcoin en el corto plazo, les recuerdo que se valoraba a $3,800 la unidad en el mes de marzo y las últimas cifras están por encima de $35,000 la unidad. Es decir, una multiplicación casi que por 10 del valor del Bitcoin, muy probablemente tenga correcciones.
pero como diría Mauricio Cárdenas, correcciones ¿contra qué? ¿Contra qué lo comparo? Ese es el valor de qué tipo de activo. Pues esto es un fenómeno de mercado, ustedes van sacando sus propias conclusiones. Vamos a terminar este evento a las 9:30, lo que quiere decir que tenemos 5 minutos para hacerle una ronda de preguntas a los 3 panelistas. Una misma pregunta para los 3 panelistas. Y obviamente agradeciéndole a la gente que nos ha acompañado cuando se acaba este evento, de pronto algunas de estas personas le dicen a un amigo, a una amiga, oiga, estuve oyendo un evento, una discusión sobre la economía en el 2021 con unas ideas interesantes. Y generalmente cada cual saca de estas reuniones lo que más le llama la atención, pero les quiero preguntar a cada uno, ¿cuál creen ustedes que es el mensaje central? Si uno dijera, estuve en una discusión sobre la economía en el 2021 y lo que dicen los expertos es 2 puntos. Entonces quiero arrancar con Catherine. ¿Cuál querrías tú que fuera el mensaje central que se llevara la gente que nos está oyendo sobre la economía en el 2021 y sus implicaciones para las inversiones de cada cual? Excelente. Bueno, yo creo que lo más importante es, bueno, a mí me encantó todo lo que dijo Catalina. Creo que es muy importante no asustarnos, no entrar en pánico cuando veamos caídas. Caídas son parte del ciclo tanto económico como de los mercados. Les advierto mucho no entrar en pánico y vender si llega a haber otra corrección o otra caída. Yo sigo pensando que los motores que nos han llevado a estas valorizaciones recientes van a seguir. Más bien en tiempos de hay que tener su plan, entonces estoy hablando en general, hay que tener su plan y hay que mantenerse con el plan y tratar de no desviarse. Yo no lo digo porque no he hecho ese error. Lo digo porque es parte de lo inherente que somos como seres humanos. Creo que es muy importante mantener el plan que tenga uno junto a su asesor, diversificar. Incluso yo diría este año el hecho de que los motores que nos han llevado a estas alturas van a seguir más bien en días de caída, como estamos viendo el día de hoy, puede que haya. Puede ser oportunidades de ir acumulando, llegando a su meta, que cada quien tiene su meta según su perfil de riesgo, según sus metas y sus objetivos, y hay que trabajar muy de cerca con su asesor para llegar a esa meta. Pero yo diría no entrar en pánico, no vender en las bajas, todavía hay mucho espacio, según yo, de subir, pero hay que protegerse también frente a las presiones inflacionarias que yo pienso que vienen más allá que el 2021, este año, pero más allá que ahí, y hay que tener posiciones tal vez en activos que nos hacen no más inmunes, sino que menos vulnerables frente a una cascada de potenciales sorpresas negativas. Y me refiero a, por ejemplo, oro, instrumentos que nos protegen contra la inflación, por ejemplo, lo que se llaman los TIPS, diversificación, cash es una clase de activo. En fin, estos son temas de hablar con su asesor ahí en Scandia, pero definitivamente hay que pensarlo desde ya, porque si estamos en un entorno donde los riesgos están subvalorados. Muchas gracias, Catherine. La misma pregunta para Mauricio Cárdenas. Supongo que corresponde pedirle un énfasis más macroeconómico que de portafolios, pero bueno, libertad absoluta. Mauricio, ¿cuál es el mensaje que cree que se debería llevar una persona sobre la economía en el 2021 después de esta charla? Está muteado. Voy a aprovechar para contestarle el tema pendiente que tenemos, que es el de la política. Trataré de ser lo más breve posible. Vamos a entrar ya en el proceso electoral. Vamos a entrar en un año en el que el tema central va a ser la salida de la pandemia, la recuperación de la economía, pero también el cambio de gobierno en el 2022.
vamos a tener un gran debate sobre cuáles son las reformas, los cambios, los ajustes que van a ser necesarios en el país en el 2022. Porque vamos a terminar la pandemia, como todos los países del mundo, muy endeudados. Y seguramente esa deuda se va a tener que reducir a partir del año 2022. Entonces, el contraste no va a poder ser más grande, porque va a haber propuestas que van desde ignorar esas deudas, cambiar una tradición centenaria de nuestro país de honrar las obligaciones, hasta quienes proponen ajustes traumáticos, draconianos, para reducir el gasto y reducir el déficit fiscal. El país se va a debatir en esas opciones. ¿Cuál es el riesgo? Que las fuerzas moderadas, las fuerzas de la continuidad, las fuerzas que le dan prioridad a la estabilidad macroeconómica, estén muy divididas y se abra paso una opción populista, una opción demagógica, una opción que busque simplemente unas salidas fáciles que no existen, y es seguir gastando, seguir generando más deudas y incurrir al mismo tiempo en medidas que pueden agravar la situación. Ese es el escenario político al que estamos abocados. Este es un año, 2021, en el que el gobierno saliente va a tomar algunas medidas, pero van a ser todas ellas muy parciales, como comentábamos al comienzo de esta sesión. En cuanto al inversionista, ¿qué recomendaciones? Bueno, Catherine y Cata han hecho, digamos, el ejercicio de explicar por qué es tan importante en un escenario de tanto riesgo, en un entorno tan complejo, tener portafolios diversificados, porque se puede ganar por un lado, se puede perder por otro lado. ¿Yo qué diría? ¿Qué le puedo aportar a esa conversación? Yo diría lo siguiente: es muy posible que después de la crisis de la pandemia venga un periodo de auge, venga un periodo de bonanza. ¿Por qué? Porque toda la liquidez que está disponible en este momento es una liquidez que se puede traducir en más crédito. Todavía no se ha destrabado ese mecanismo de crédito. Está la liquidez, pero esa liquidez todavía está muy depositada en las cuentas en los bancos y no se ha convertido en un crecimiento fuerte del crédito. Cuando haya más confianza, donde haya más seguridad por parte de los inversionistas, más tranquilidad por parte de los bancos también con respecto a los riesgos, va a venir un auge en el crédito. Entonces, hay que estar preparados para anticipar eso. Entonces, el que llegue después, cuando ya el hecho se haya consumado, va a estar tarde. Entonces, hay que entrar ya a hacer las inversiones. Entonces, hay que escoger en qué sectores: en el agro, en el sector del turismo, en el sector del comercio, en el sector de la infraestructura, hacer las inversiones que ustedes crean que en un año van a estar ya dando los resultados. Entonces, no es el momento para quedarse cruzados de brazos. El que se quede cruzado de brazos en este momento está desaprovechando una oportunidad. Es el momento para decir, vamos a hacer inversiones, no necesariamente en bolsa, no necesariamente en títulos, inversiones pueden ser en el sector real, para una economía que se normalice. Porque de esta vamos a salir y la economía se va a normalizar. Y yo le daría un plazo de máximo un año a que volvamos a estar más o menos todos en las mismas condiciones que estábamos antes de que llegara la pandemia, pero con más crédito y con más estímulo económico. Por lo tanto, hay que anticipar desde ya. El dueño del restaurante que simplemente lo cerró y está esperando a que la economía se normalice, está perdiendo el tiempo. El dueño del restaurante que tiene la capacidad debería estar renovando, cambiando, modernizando, mejorando su infraestructura, etcétera, para el momento en el que las cosas vuelvan a la normalidad. Esa es la actitud, esa es la manera con la que hay que enfrentar este año 2021. Muchas gracias, Mauricio. Y finalmente, Catalina Tobón, Cata, tu mensaje final, es decir, ¿qué se debería llevar la persona que ha estado acompañándonos en esta discusión como mensaje central de la economía en el 2021? Pues lo primero, claramente, pues digamos, es un primer semestre donde vamos a ver un poco más de lo mismo. La vacuna posiblemente, digamos, nos va a ayudar a acelerar el proceso de inmunización, pero no va a desaparecer el virus. Esto no solamente es en Colombia, sino en el mundo. Entonces, seguramente en la primera fase del año va a ser una recuperación paulatina, pero tenemos mucha esperanza de una normalización cada vez mayor al finalizar el año. Entonces, desde un punto de vista de data económica, una mejoría paulatina y una luz al final del túnel al cierre del 2021 y mucho más hacia el 2022.
En materia de inversiones, ¿qué implica eso? Pues claramente vamos a tener unas condiciones financieras muy, muy favorables que hay que aprovechar. ¿Eso qué quiere decir? Que seguramente va a haber mucha volatilidad, pero también va a haber muchas oportunidades. Y tenemos que aprovechar este año para capturar esas oportunidades. Entonces, si somos disciplinados, consistentes y claramente buscamos esa diversificación, vamos a poder capturar esas oportunidades. Bueno, muy bien. Quiero agradecerles nuevamente, Catherine Rooney, gracias por habernos acompañado nuevamente, Catalina Tobón, obviamente por esta hospitalidad de Scandia una vez más, Mauricio Cárdenas por haber estado con nosotros y sobre todo quiero agradecerles a ustedes, más de 1,700 personas que nos han acompañado en el foro de hoy, desearles que este año sea un año que sea mejor que el año pasado, que eso no va a ser muy difícil, ojalá. Pero aparte de eso, que todos podamos tener esa actitud positiva que está señalando Mauricio, no solamente como una actitud que es necesaria para la vida, sino además porque creo que es muy conveniente. Pararle bolas a las luces amarillas y rojas que Catherine nos señala todo el tiempo sobre el mediano plazo, pero en este corto plazo ir construyendo una nueva situación, que es la que debería dominar una vez retornemos a una normalidad que no va a ser la misma de antes. Muchas gracias a todos los que nos han acompañado. Gracias a Scandia por esta invitación a moderar este evento y tengan un feliz resto de día viernes.